Vamos a ver algunas aplicaciones que en este 2021 yo creo que vais a utilizar bastante, que os van a gustar bastante, así que empezamos ya rápidamente por la primera, que es esta aplicación que se llama Just Watch, y es que si estáis suscritos a alguna plataforma en streaming, por ejemplo Disney Plus, Apple TV Plus, Netflix o simplemente Amazon Prime Video, vais a poder ver todas las películas o series recientes que acaban de publicar, las favoritas de la gente o incluso haceros una watch list o una lista para ver las películas o las series que más os guste. La verdad que está muy bien para todas aquellas personas que tengan una suscripción y estén algo perdidas y no sepan en un momento concreto qué serie o peli ver. La segunda aplicación es Reface y creo que en este momento me gusta mucho porque vas a darle un toque de humor a los vídeos, ya que lo que hace es cambiar directamente la cara del actor, del protagonista de la película por tu cara, ¿vale? Y lo hace bastante bien, no se nota para nada que es fake, y si queréis enviarle un vídeo gracioso a vuestros amigos, yo creo que está bastante bien. La tercera aplicación es un navegador y es el navegador más privado que existe, que respeta más nuestra privacidad y que va a bloquear toda aquella actividad que, pues sea extraña o aquellos rastreadores de las cookies y todo eso. Y se llama DuckDuckGo, que también lo podremos agregar como navegador por defecto en nuestro iPhone, y además es súper rápido y a mí me gusta bastante. Se parece mucho a un navegador como Google Chrome en iPhone, y la verdad que yo utilizo Safari, pero creo que este navegador, para todos aquellos que busquéis la privacidad máxima, es la clave. La siguiente aplicación se llama Focus Plant, y es que si eres de aquellas personas que te cuesta mucho concentrarte en una tarea, esta aplicación es perfecta porque combina ser un juego con ser productivo, ya que nos pondremos 5 minutos para poder enfocarnos directamente en nuestras tareas, y así nos recompensará después de esos 5 minutos o lo que nosotros elijamos con gotas de agua que podremos así plantar nuevas en nuestro mapa, es decir, en nuestro juego. Yo creo que es algo muy divertido, es una aplicación que mediante la gamificación nos va a recompensar por ser más productivos. Podemos también usar otros métodos como el Pomodoro, que también está muy bien, así que os recomiendo muchísimo esta aplicación. La siguiente aplicación se llama Filter y es para añadir filtros de Lightroom que crean otras personas a la propia aplicación de Lightroom. Ya sabéis que mediante Instagram este tipo de filtros se han hecho súper famosos, la mayoría de personas influyentes en esta red social los utilizan. Simplemente lo que tienes que hacer es abrir la aplicación, escoger el filtro que a ti más te guste, hay muchos gratuitos, y luego le vas a dar a guardar y ya copias los ajustes y los pegas en la foto que tú has realizado. Es un poquito rollo, pero al final llegamos a que ya nos añade directamente todos los parámetros para tener ese filtro que a ti te gusta y que se supone que va a conseguir más likes. Si eres de esas personas que estás suscrita a cientos de newsletters y no quieres darte de baja de una en una, puedes descargarte CleanFox, que te va a ayudar a, deslizando hacia la izquierda o a la derecha o incluso también hacia arriba, a desuscribirte de todas esas newsletters o hacer una limpieza bastante profunda de todas ellas. Todos esos emails que realmente no queréis y que os están llenando todos los días de spam vuestro correo. Así que es un poquito trámite el hecho de iniciar sesión, pero una vez lo hacemos es súper útil. La siguiente aplicación se llama eSound y creo que es el Spotify gratuito que yo más recomiendo, ya que nos permitirá escuchar canciones reales, canciones que están sonando actualmente y sin que sean remixes ni cosas raras, y además vamos a poder descargarlos en nuestro propio dispositivo, incluso escuchar esa música en segundo plano, y la verdad que todo de una forma gratuita. Es cierto que hay anuncios de vez en cuando, pero el diseño está muy cuidado, hay poquitos anuncios y realmente nos ofrece cosas bastante premium por prácticamente nada, así que eSound, apúntatela. La siguiente aplicación se llama BitLip y es para editar vídeos de manera automática. Lo único que tenemos que hacer es añadir los vídeos que queremos incrustar en la propia aplicación, y la propia aplicación se encarga de editarlos, y además de una forma bastante buena. Lo único malo es que las canciones, la mayoría que son buenas, pues son de pago, pero realmente si ponemos una canción gratuita y dejamos que edite el vídeo de una manera por defecto,
bonito, nos va a quedar un vídeo chulísimo que además podremos exportar para nuestras redes sociales, incluso añadir diferentes efectos que tiene la aplicación. En cambio, si buscas otra aplicación que sí tengas tú que añadir tu toque de creatividad, que tengas que editar los vídeos, te recomiendo Splice, ya que es un poquito más compleja, nos permite añadir más cosas como añadir texto o añadir diferentes filtros dentro del propio vídeo y bueno, pues es un poquito más compleja, pero ya os digo que podremos añadir canciones y que no sea todo tan automático. Una aplicación relacionada con fotos pero que hace mejorar las fotos es esta que se llama Remini y que nos va a permitir, pues si una foto está desenfocada o una foto está un poquito borrosa, la va a corregir con inteligencia artificial. Lo mismo hace con los vídeos y la verdad que lo hace muy bien, no sé si se aprecia directamente aquí en la cámara la diferencia, pero es increíble cómo logra añadir más nitidez y al fin y al cabo le da ese toque que realmente a veces no consigue la cámara de nuestro iPhone. La siguiente aplicación que os recomiendo es Omni Wallpapers, que te va a permitir descargar fondos de pantalla, ya sea fondos live, fondos estáticos o también fondos en formato interacción, ¿vale? Que podáis mover el dispositivo y vaya moviéndose el fondo. Pues bueno, tiene de todo tipo, eso sí, tiene bastante publicidad, esto es lo único malo que le pongo a esta aplicación, pero por el resto está bastante bien, tiene bastante variedad, podremos clasificar los fondos de pantalla por diferentes temáticas, no sé, es súper sencilla y os la recomiendo. Y si queréis una aplicación para que vuestros stories sean bastante más originales, os recomiendo esta aplicación, se llama Mojo o Mojo, la verdad que el nombre no sé pronunciarlo bien y por tanto también nos añadirá transiciones o movimientos que le dan un toque de calidad, de diferenciación a vuestro Instagram y para alguna ocasión en especial me gusta muchísimo. Así que simplemente tiene muchos que son gratis, otros que sí que es verdad que son de pago, pero con los gratis serás totalmente suficiente para poder crear muchísimas formas y muchísimas fotos especiales. Thing es la siguiente aplicación, lleva muchos años ya en la tienda online, pero esta aplicación me parece la mejor para poder saber cuántas personas o qué dispositivos están conectados a nuestra red wifi y así ver si realmente nos están robando la red o no, ¿vale? De una forma muy rápida lo podréis saber, lógicamente tendréis que identificar la cantidad de dispositivos y ver si alguno no os cuadra. También vamos a poder comprobar nuestra conexión a internet mediante la aplicación, pero bueno, lo recomendable es lo primero. Text Stylish es una manera de añadir tanto a WhatsApp como a otras redes sociales un texto que es imposible de hacer con el teclado de nuestro iPhone. Lo que hace es simplemente vas a escribir lo que quieras y luego copias el texto que te lo pone aquí y ya lo pegas en cualquier otro sitio. Lo mismo hace con emojis y también con formas, aunque esto la verdad que no lo hace muy bien. La siguiente aplicación se llama Contador y hace precisamente lo que dice, ¿vale? Porque lo que hace es contar las cosas que nosotros vamos añadiendo. Simplemente tocando ya podremos ir sumando. Yo tengo ahí diferentes cosas como por ejemplo días que llevo entrenando, días que llevo bebiendo agua. La verdad que podremos aquí ponernos nuestros propios objetivos y dándole vamos a poder ir sumando días, ¿vale? Es una aplicación tan sencilla que no creo que requiera muchísima más explicación. Otra aplicación que os recomiendo es esta de Sticker Maker. Para mí es la mejor aplicación para hacer stickers de WhatsApp y para crear colecciones y compartirla con nuestros amigos. Funciona bastante bien y no solo esto, sino que también vamos a poder filtrar y ver aquí colecciones de otras personas y así también añadirlas a nuestro WhatsApp y compartirla con nuestros amigos, que sé que hay muchas veces que no sabemos qué poner, ponemos un sticker y quedamos bastante bien. Speechify es una aplicación que va a leer los libros por nosotros. Si nos da pereza leer o si directamente leemos bastante lento, esta aplicación va a reconocer el texto que nosotros, bueno, pues le mandemos, ya sea de una página web o de un libro, que nos lo va a escanear y él va a leerlo con diferentes voces, con diferentes formas, pero ya os digo que a veces falla un poquito, pero casi siempre lo hace bastante bien. Hermine es una aplicación de calendario que la verdad que la elijo porque tiene un widget bastante bonito, ¿vale? Tiene diferentes tipos de widgets, pero me han gustado tanto que he dicho, bueno, pues si no ha salido ninguna aplicación de calendario, voy a darles esta y podréis ahí añadir tareas dependiendo del día y así, bueno, pues siempre tener
las cosas que tenéis que hacer en el propio calendario. Y una de las últimas aplicaciones es esta que se llama Usage, que te va a permitir ver la cantidad de RAM que tienes ocupada. Sé que esto es mucho más de Android, no tanto de iPhone, pero yo lo utilizo de vez en cuando para ver si estoy jugando a un juego y alguna cosa me va lenta, que no suele pasar, pero sé la cantidad de RAM que estoy utilizando, y cuando vacío la RAM, que os voy a dejar un vídeo por aquí si no sabéis cómo hacerlo, pues también verifico de que se ha cumplido, ¿vale? Es algo muy sencillo, pero creo que muy interesante. Así que chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Han sido casi 20 aplicaciones que os dejo por aquí y también en la descripción, lógicamente, y que les echéis un vistazo. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. ¡Chao!